tal, jóvenes? Un gusto nuevamente saludarlos por este medio. Continuamos con los temas de esta tercera semana y hoy vamos a hablar sobre el proceso de distribución. ¿Qué es en sí la distribución? La distribución es la actividad en la cual, desde su punto de origen hacia un punto de destino, los productos se mueven, se transportan. Entonces, bien importante entender que para cualquier empresa, su proceso de distribución es la que va de la empresa hacia sus clientes, por lo cual lo que la empresa produce es su producto terminado para ella. Sin embargo, este proceso de distribución, que para nosotros es muy fácil visualizarlo, de una empresa manufacturera hacia su mercado o consumidor final, en toda la cadena de suministro existe del proveedor hacia su cliente siguiente. De tal manera que si nosotros somos una empresa manufacturera, lo que para nosotros viene siendo un proceso de suministro, para nuestro proveedor es su proceso de distribución. Que es el movimiento, como repito, de los productos, de los bienes que van de su fuente de producción o de origen hacia el destino donde van a ser utilizados, procesados o participarán en otro proceso. Entonces, quienes producen materia prima, para quienes las consumen, repitiendo que para ellos es un proceso de suministro, para el proveedor es un proceso de distribución. Y en sí, toda la cadena de suministro está enfocada a que ese proceso de distribución, ya sea que para algunos es suministro y para otros es distribución, sea eficiente. Acuérdense que habíamos hablado que la logística como tal tiene la función, tiene su propósito de hacer que las cosas se muevan. Los productos, la información y el dinero. Entonces, por lo mismo, la cadena de suministro busca que sus distintas decisiones favorezcan este flujo. Entonces, esas decisiones, ese tipo de decisiones que las cadenas de suministro toman, las podemos englobar en tres grandes conjuntos. El primero de ellos es el tipo de decisiones estratégicas. Son decisiones que tienen un impacto en el largo plazo. Son decisiones, como vamos a ver ahorita, que son costosas. Ejecutarlas cuesta. Por lo mismo, el valor estratégico está en que esa decisión tiene que ser bien tomada, bien sustentada y bien ejecutada, porque revertirla es muy costoso. Implica perder dinero para la organización. Otro tipo de decisión que las organizaciones toman son decisiones a un mediano plazo. Las primeras a un término mayor a un año, las segundas a un término no mayor a un año, con máximo un año. Luego el tercer, y por lo mismo, este tipo de decisiones, como también lo vamos a ver ahorita, no se pueden estar cambiando a cada ratito, sin embargo, no están tan firmadas en piedra. Si nos damos cuenta, y lo mismo que las estratégicas, que la decisión está mal tomada, entonces hay que cambiarlas, no podemos vivir en el error. Pero las decisiones a mediano plazo, la inversión no es tan alta. No se pretende que las cambiemos tan seguido, no se pueden mover, ¿sí? Y por último, las decisiones a corto plazo. Vienen siendo las decisiones día a día, las decisiones operativas, las cuales prácticamente los pedidos de los clientes son los disparadores. Sobre ellos ya sea mandamos órdenes de producción, mandamos órdenes de compra, tratamos transporte, embarcamos pedidos y los entregamos a los clientes, facturamos, cobramos, pagamos. Entonces, estos tres tipos de decisiones se toman variablemente en cualquier tipo de cadena de suministro y como propósito tienen favorecer el flujo. Bueno, ¿qué tipos de decisiones estratégicas tenemos? Como les decía, son decisiones con un costo alto, que se espera que nos duren y que, digamos, podamos ejercerlas durante bastantes años, más de un año, ¿no? Entonces, una de ellas es definir la estructura de la cadena de suministro, o sea, cómo será la red que la integra. Hablamos de dónde ubicaremos algún tipo de instalación, pueden ser de varios tipos, así como las capacidades, el tamaño que deben de tener esas instalaciones.
Hablamos también que dentro de las decisiones estratégicas es en qué lugar se elaborarán qué tipo de productos, ¿sí? O se almacenarán. Hablamos de qué tipo de transporte se necesita, porque dependiendo del tipo de transporte requeriremos alguna inversión en nuestra instalación. Por ejemplo, hablamos de ferrocarril, necesitaremos una espuela de ferrocarril. Y para darles una idea, más o menos el kilómetro de una espuela de altas especificaciones es arriba de $1.000.000 la inversión en un kilómetro de vía. Entonces, digo, no cualquiera lo puede gastar, y ustedes podrán ver que hay muchísimas instalaciones en espuela de ferrocarril que no son utilizadas. Si necesitamos transporte terrestre, bueno, requerimos una cierta cantidad de andenes. Los andenes requieren algún tipo de instalación. O requerimos algún tipo de transporte aéreo, pues debemos ubicarnos en la influencia logística de determinados aeropuertos o cerca del mar, por si nuestros productos requieren moverse de continente a continente, ¿no? Así como el tipo de software, el ERP, en el cual está la información fluirá, que viene siendo, si se dan cuenta, la infraestructura, donde se moverán los bienes, donde se moverá la información, y lo mismo también el dinero, ¿no? Plazo que, como les comentaba, cada ratito, pero se pueden dar, ¿no? Muchos de ese tipo es el tipo de políticas con el que trabajaremos, ¿sí? Obviamente las políticas existen para que se respeten, pero sin embargo también sabemos que si una política no funciona, pues la podemos modificar. Pero no esperamos que eso suceda porque hubo un error en su diseño, falta de contemplar un elemento, sin embargo se corrige y listo, ¿no? Hablamos de los centros de distribución, qué lugares atenderán. Hablamos de tipo de productos, podemos subcontratarlos, los mandaremos con maquiladores, cuáles conservaremos de ellos, depende mucho del mercado. Este tipo de decisiones de mediano plazo inician con el pronóstico. El pronóstico tiene que ser hecho en una vigencia de 1 año, se le irá dando seguimiento. Entonces el pronóstico es el disparador de las decisiones de mediano plazo, ¿no? Políticas de crédito, políticas de precio, cómo manejaremos el inventario, cómo permitiremos que un producto salga, ¿sí? Qué tipo de formatos, qué autorizaciones tendremos, las promociones de marketing, cuánto tiempo durarán y qué tipo de indicadores de desempeño serán con los que trabajemos. Obviamente, también tomándolos como ejemplo, pues no esperamos cambiar cada mes los indicadores, pero si no nos funcionan, los podemos modificar. Y luego las decisiones a corto plazo o las decisiones operativas, que como les comentaba son decisiones que son disparadas por los pedidos de los clientes o por el pronóstico. En este caso, dice, hablaremos de se manda a producir o se manda a comprar, ¿no? Se decide qué tipo de transporte se va a utilizar porque los pedidos que tenemos van para determinados clientes. Entonces tenemos que considerarlas, ¿no? Y precisamente ese es un ejemplo de las decisiones que la cadena de suministro toma con respecto al diseño de la red. Si tenemos un mal diseño, seguramente tendremos problemas de flujo, porque no se adaptarán a las condiciones de mercado, de suministro. Ahorita vamos a ver qué tipo de elementos son considerados cuando diseñamos la red logística. Ya vimos qué tipo de instalaciones o tamaños tenemos que dar respuesta. Entonces, las decisiones que tomemos nosotros sobre el diseño de la red van a impactar de manera directa en la diferenciación estratégica de la organización. Y ya dijimos que podemos tener varios tipos de decisiones. Sin embargo, integra una red logística. Una red logística está integrada por esos distintos elementos. No nada más son las instalaciones de la empresa, sino están consideradas también nuestros proveedores, nuestros distribuidores, en este caso si tenemos minoristas, y dónde están ubicados nuestros consumidores, así como sus hábitos de compra. Los hábitos de compra de los distribuidores, así como su ubicación, definirán los canales de distribución que la red logística o la cadena de suministro utilizará para poder llegar a sus consumidores finales, o dónde compran los siguientes elementos. Precisamente para tener consideración de
las características que debe tener nuestro diseño de la red logística, debemos de tomar en cuenta lo que conocemos como los facilitadores de la cadena de suministro, los disparadores de las decisiones de las cadenas de suministro, lo que diferencia a cada una de ellas de las demás. Entonces, el primero de ellos tenemos el tipo de inventario con el que nosotros manejemos. No es lo mismo manejar inventario seco, manejar inventario con temperatura controlada o manejar inventario a granel o inventario que va empacado. Necesitaremos algún tipo de radar, algún tipo de instalación especial. Necesitaremos, vamos a ver también, algún tipo de transporte específico dependiendo del tipo de producto que nosotros manejemos. Entonces, dependerá de los proveedores con los que nosotros nos surtamos de productos, materiales, materias primas, y lo mismo dependerá qué características tenemos que buscar en nuestros canales de distribución. Entonces, el inventario es el primer disparador de los facilitadores de la cadena de suministro, el tipo de transporte, que ya lo acabo de platicar. ¿Qué tipo de transporte utilizaremos dependiendo del tipo de producto? Dependiendo dónde están mis proveedores. Tipo de instalaciones requeriré con mucha tecnología, con poca tecnología, dependiendo de dónde estaré ubicado por alguna condición natural de mis procesos que deberá tomar en cuenta. Cómo fluye la información, tanto debe de llegar a los distintos elementos de la cadena de suministro, componentes de ella, qué tanto información voy a almacenar, cuántos SKUs manejo, eso será importante, cuántas líneas de pedidos puedo manejar, dónde se encuentran mis proveedores y el tipo de materiales que me surten. Y por último, el pricing, la estrategia de precios a la que quiero llegar. Obviamente, si participo en mercados en los cuales son muy competitivos, mi red logística tiene que favorecer cómo puedo ser eficiente en el manejo de los distintos elementos. Como habíamos platicado, son dos las fronteras sobre las cuales se va a mover una cadena de suministro en el diseño de su estrategia. ¿Qué tanto le apuesta al servicio? ¿Cuánto le apuesta a los ahorros en costos? Eso no lo determina más que el mercado en el cual nosotros participemos. Participamos en un mercado en el cual los clientes están dispuestos a pagar lo que sea por los productos, o participamos en un mercado en los cuales los clientes se ven afectados muchísimo por el costo del producto. Entonces son elementos que debemos de tener presente para poder considerarlos de tal manera que las decisiones favorezcan la respuesta o la eficiencia. No es raro encontrarnos algún tipo de empresas en su búsqueda de ahorros, pues las decisiones no son las correctas y terminan siendo una instalación sumamente cara, que favorece el servicio y que no nos sirve para lograr los ahorros que buscamos. O lo mismo, o diseñamos una red que busca dar una respuesta óptima a las necesidades de los clientes y terminamos es completamente inoperante y muy lenta. ¿Qué quisimos ahorrar, no? Entonces, estas decisiones son impactadas desde el principio, tenerlas presente. ¿Y qué implica el diseñar la red logística? Implica dar respuesta a estas 4 preguntas. La primera de ellas es qué tipo de instalaciones necesitaremos. Requeriremos instalaciones, fábricas, centros de distribución, almacenes, centros de servicio, puntos de venta. Entonces, el tipo de las instalaciones, obviamente, es una de las primeras cosas que debemos tener presente cuando diseñamos nuestra red. El segundo es, ¿y dónde ubicaremos estas instalaciones? Cerca de nuestros clientes, cerca de nuestros proveedores, a lo mejor en algún punto intermedio. Ya que tenemos definidos qué tipo de instalaciones es dónde necesitaremos tenerlas. ¿Qué tamaño requeriremos de esas instalaciones? A lo mejor necesitaremos ser austeros en la planta, pero tener un terreno de reserva porque nuestras ambiciones son de crecer en el mediano plazo o en el largo plazo. Entonces, esa cuestión es muy importante y a dónde se dirigirán los productos. Aquello que vendan, tipo de mercado y geográficamente dónde estarán ubicados. Bueno, vamos a terminar esta parte de la presentación.